Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando se habla de ángulos notables en trigonometría, se suele pensar en 30, 45 y 60 grados, o sus correspondientes valores en radianes: pi sextos, pi cuartos, pi tercios. Nosotros tenemos un video en este canal, cuyo enlace vas a conseguir también en la presentación de este, en el cual te mostramos cómo se hace el cálculo de seno y coseno para esos valores específicos. Ahora bien, hay un par de ángulos para el cual también es posible conseguir los valores exactos del seno y el coseno. Me refiero a los ángulos de 36 y 54 grados. Pero para poder llegar a ellos, necesitamos meternos un poquito en las intimidades del pentágono regular. Bueno, vamos a dedicar este video precisamente a esa tarea. Así que toma lápiz y papel y comencemos a trabajar. Para iniciar el estudio de la trigonometría del pentágono regular, vamos a estudiar los conceptos de razón áurea y número áureo. ¿Qué es eso? A ver, tenemos un segmento cualquiera, AB, y lo vamos a separar con un punto C en dos partes desiguales, de manera que se cumpla esta relación que está aquí. AB es a AC, como AC es a CB. A ver, AB es todo el segmento, AC es la parte mayor del corte y CB es la parte menor del corte. Entonces, este corte se puede decir en palabras de la siguiente manera: el segmento total es a la parte mayor como la parte mayor es a la parte menor. Y cuando un segmento se ha dividido de esa manera, entonces decimos que ese segmento se ha separado o se ha dividido en razón áurea. Ahora vamos a darle números a eso. Supongamos que la longitud del segmento total AB es igual a A. Muy bien. Queremos conseguir entonces en relación con A cuánto vale la parte mayor del corte. Todavía no lo sabemos, entonces es X. Bueno, entonces la parte menor del corte es A menos X. De acuerdo a lo que dice esta proporción, la parte, el segmento total es a la parte mayor, es decir, A es a X, como esa parte mayor es a la parte menor, como X es a A menos X. A es a X, como X es a A menos X. Muy bien, desarrollando las fracciones, queda de este lado A cuadrado menos AX, esto por esto, igual a esto por esto, X cuadrado. Bueno, reagrupando, colocando todos los términos en un solo lado de la ecuación, tenemos esta ecuación de segundo grado. X cuadrado más AX menos A cuadrado es igual a 0. Bien, aplicando la fórmula de solución de la ecuación de segundo grado, queda
x igual a menos a más o menos la raíz de a cuadrado más 4a cuadrado sobre 2. Bueno, y esto sería, aquí hay un factor a, puesto que la a cuadrado sale de la raíz como a, y entonces queda a por menos 1 más o menos la raíz de 5 sobre 2. Muy bien, aquí hay dos raíces. Aquí hay dos raíces posibles algebraicas. Una de ellas es negativa. Si tomo el signo menos, me queda un número negativo. Como estoy resolviendo un problema donde necesito una longitud geométrica, ese número negativo es una solución extraña al problema. De manera que me voy a quedar específicamente con la raíz positiva. Es decir, x es igual a raíz de 5 menos 1 sobre 2 por a. Esa es la solución positiva de la ecuación, que es la longitud de la parte mayor del corte del segmento. Muy bien. Entonces, resumamos. Razón áurea, AB es AC como AC es ACB. Se expresa algebraicamente como A es AX como X es AA menos X. Y su solución es X igual a raíz de 5 menos 1 sobre 2 por A. Muy bien, ahora vamos a calcular este término, que es justamente igual a este término, que es lo que se llama la razón áurea. Pero veamos, tenemos AB es AC como A es AX, entonces sería A entre esta expresión. Muy bien, A entre A se cancela y esto se invierte. Entonces queda 2 sobre raíz de 5 menos 1. Y si practicas tu racionalización de denominadores, conseguirás que eso es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Este número es un número muy importante y lo llamamos phi. Lo llamamos phi y también se le llama número áureo. Es el número que corresponde a la razón áurea. Es decir, cuando se divide el segmento en razón áurea, cualquiera de los dos términos de esta proporción son iguales a phi. Muy bien, continuemos. Continuemos. Ahora vamos a ver un par de propiedades de phi que son muy interesantes. En primer lugar, tomemos a partir del valor de phi que conocemos, 1 más raíz de 5 sobre 2, tomemos su cuadrado. Entonces phi cuadrado sería 1 más raíz de 5 al cuadrado sobre 2. A ver, si desarrollas este término, si desarrollas este cuadrado por la fórmula del cuadrado de un binomio, vas a obtener 6 más 2 raíz de 5 sobre 4. Claro, el 6 es 1 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado, 5 más 1 igual 6. Y el doble producto es justamente 2 veces la raíz de 5. Pero esta expresión es simplificable por 2. Entonces aquí queda 3 más raíz de 5 sobre 2. Esto es phi cuadrado. Ahora calculemos phi más 1. Sería 1 más raíz de 5 sobre 2 más 1. Es decir, 1 más raíz de 5 más 2 sobre 2. Incorporando esto a la fracción. Incorporando este término a la fracción. Muy bien, 1 más 5, 1 más 2 es 3. Entonces queda 3 más raíz de 5 sobre 2. Observa que estas dos expresiones son la misma. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que phi cuadrado es igual a phi más 1. Si esa igualdad que tenemos ahí la dividimos por phi y hacemos un despeje, obtenemos esto. 1 sobre phi es igual a phi menos 1. Entonces, observa que esto caracteriza el número phi de dos maneras muy interesantes. Una, phi
es el único número positivo que para elevarlo al cuadrado solamente hace falta sumarle 1. Es el único número que al sumarle 1 se obtiene su cuadrado. Y también es el único número que al restarle 1 se obtiene su inverso. El único número positivo que cumple con estas dos condiciones. Esas dos igualdades son van a ser lo suficientemente importantes para nosotros en este video que hasta le vamos a dar un nombre. A esta la vamos a llamar la primera igualdad de phi y a esta la vamos a llamar la segunda igualdad de phi. Muy bien. Y continuamos entonces con el pentágono regular. Y vamos a ver algunas relaciones de ángulos en el pentágono. Acá tenemos el pentágono ABCDE. Y nos preguntamos, ¿cuánto mide este ángulo? Que es el valor de cualquiera de los ángulos internos. Muy bien, vamos a llamarlo alfa. A lo mejor, tú sabes que para un polígono regular de n lados, cada uno de los ángulos internos mide n-2 sobre n por 180. Esa es una fórmula que no es difícil de deducir, pero no es un punto de este video. Por supuesto, esto hablando en grados. Si estuviéramos hablando en radianes, este 180 habría que cambiarlo por pi. Pero nos interesa de esa fórmula el caso específico n igual 5, el pentágono. Muy bien, en ese caso quedaría 3/5 de 180. Y eso da 108 grados. Es decir, este ángulo mide 108 grados. Voy a dibujar ahora una diagonal, la diagonal BE de ese pentágono. Al dibujar la diagonal BE aparece un triángulo ABE que tiene la característica de que es un triángulo isósceles. Por supuesto, dos de sus lados son los lados del polígono del pentágono. Entonces es isósceles. Entonces estos dos lados en la base miden lo mismo, pero el total de ellos sumado con 108 da 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, ¿cuánto le falta a 108 para hacer 180? 72. Entonces cada uno de estos ángulos mide la mitad de 72, que es 36 grados. Perfecto. Vamos a dibujar ahora otra diagonal, la diagonal AD. Cuando dibujamos la diagonal AD, aparece el triángulo AED, sobre el que podemos hacer los mismos razonamientos que hicimos sobre ABE. Entonces eso quiere decir que este ángulo y este ángulo, es decir, el ángulo ADE y el ángulo EAD, que son los ángulos en la base de este triángulo, miden entonces también 36 grados. Perfecto. Pero entonces allí eso me lleva a otro triángulo que no hemos nombrado todavía, que es el AFE. El AFE es un triángulo isósceles también, evidentemente, puesto que tiene dos ángulos en la base iguales, a 36. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo en F para el triángulo AFE? Bueno, igualmente 108 grados. Ahora consideremos el ángulo AFB, que es suplementario de AFE. Si AFE mide 108, este mide lo que falta para llegar a 180. Es decir, aquí hay 72 grados. BFA es un ángulo de 72 grados. Y BAF, ¿cuántos grados tiene? Bueno, aquí originalmente habían 108 y
le estoy quitando estos 36. 108 menos 36 me queda justamente 72 grados. Ah, entonces eso quiere decir que el triángulo ABF es isósceles. El triángulo ABF es isósceles. Y quiero destacar eso porque al ser el triángulo ABF isósceles y AF es su base, entonces los lados iguales son AB y BF. AB es igual a BF, pero AB es el lado del pentágono regular y BF es el corte, la parte mayor del corte de las dos diagonales. Entonces puedo con todo eso escribir un teorema muy interesante. Teorema: dos diagonales distintas del pentágono regular se cortan entre sí, cada una en dos partes desiguales, de manera que la parte mayor del corte es congruente con el lado del pentágono. En este caso, AB es igual a BF, y con un razonamiento idéntico también son iguales a FD y por supuesto a ED o cualquiera otro de los lados del pentágono. Cuando se cortan dos diagonales del pentágono, uno de los segmentos del corte tiene la misma longitud del lado. De hecho, el segmento mayor del corte. Pero sigamos con las relaciones de ángulos en el pentágono, que todavía nos aguarda una sorpresa. A ver, recordemos que estos fueron los números que obtuvimos en la página anterior. 36 grados, 36 grados, 108 grados. Y para este triángulo AFE, 36 grados, 36 grados, 108 grados. Los mismos ángulos. Entonces eso nos emparenta el triángulo ABE con el triángulo AFE. El triángulo ABE es semejante al triángulo FEA. Claro, estas concordancias de letras se dan en función de los ángulos, de los valores de los ángulos. El ángulo en A para ABE mide 108 grados. El ángulo en F para AFE mide 108 grados. Y así entonces podemos establecer las relaciones entre los lados, las relaciones de proporcionalidad entre los lados de triángulos semejantes. Y en este caso podemos escribir esto: BE, es decir, toda la diagonal, es a BA, es al lado, como EA es a EF. Y este es el momento entonces de aprovechar el teorema que acabamos de ver. A ver, BA se puede cambiar por BF. BA se puede cambiar por BF, es lo que nos dice el teorema anterior. Y también EA se puede cambiar por el mismo BF. EA, el lado, se puede cambiar por el corte mayor de la diagonal, por BF. Pero al escribirlo de esta manera, todo se reduce a puntos de este segmento. Y lo que dice esta relación es que el segmento total BE es a la parte mayor BF, como dicha parte mayor BF es a la parte menor FE. Es decir, este segmento está cortado en razón áurea.
Es decir, estas dos razones son ambas iguales a phi. Y eso nos da entonces otro teorema interesante. Dos diagonales cualesquiera de un pentágono regular se cortan en razón áurea. Entonces tenemos dos teoremas. El primero dice que cuando las dos diagonales se cortan, el lado mayor del corte es igual al lado del pentágono. Y además que el corte es en razón áurea. Vamos a entrar entonces a considerar los triángulos isósceles de ángulos 36, 36 y 108 grados. En radianes serían pi quintos, 3 pi quintos. Cualquier triángulo de esa naturaleza se puede considerar, por llamarlo de alguna manera, como la corona de un pentágono regular. Y vamos a suponer que el lado común de ese triángulo isósceles mide 1. Mide 1. Entonces nos preguntamos cuánto mide la base BE del triángulo isósceles. Para responder a esa pregunta, busquemos primero el punto F dentro del segmento BE que corte al segmento de forma áurea. Es decir, F es el punto de corte áureo. Sabemos, de acuerdo a lo que hemos visto, que entonces sería este punto sería el corte con la diagonal del pentágono que sale desde A. Muy bien, pero además sabemos, por uno de los teoremas anteriores, que BF mide 1, puesto que es igual a el lado del pentágono. Entonces, para conocer la longitud del segmento BE, solamente me hace falta este número X, que es la medida del segmento corto FE. Pero como F es un corte áureo, entonces esto entre esto tiene que ser igual al número phi. Por lo cual X es igual a 1 sobre phi. Entonces el segmento BE mide 1 más 1 sobre phi. Y por la segunda ecuación, la segunda igualdad del número áureo que vimos momentos atrás, entonces esto es igual a phi. De manera tal que en un triángulo isósceles de 36, 36, 108 de lado común 1, la base del triángulo es igual a phi, al número áureo. Voy ahora a bajar una altura desde A. Al bajar esa altura desde A, pasan varias cosas. Bueno, en primer lugar, como altura, cae en ángulo recto, es decir, que AHB, el triángulo AHB, es un triángulo rectángulo. Pero además de altura, como el triángulo originalmente es isósceles, entonces es bisectriz de este ángulo. Bueno, si originalmente entonces este ángulo medía 108, ahora este va a medir dentro del triángulo rectángulo 54 grados. Y como mediatriz del segmento, como el segmento originalmente mide phi, entonces este segmento BH mide phi medios. Entonces ya tenemos en este triángulo rectángulo AHB con ángulos agudos de 36 grados y 54 grados, conocemos dos de los catetos. Uno de ellos, conocemos dos de los lados. La hipotenusa 1 y un cateto phi medio. Me falta por conocer el otro cateto, voy a llamarlo gamma. Pero entonces, para conseguir el valor de gamma, ahí entra en ayuda nuestro viejo conocido Pitágoras. Entonces, el cuadrado de un cateto es el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Esto es 4 menos phi cuadrado sobre 4.
Y ahora vamos a utilizar la primera igualdad de phi. La primera igualdad de phi dice que phi cuadrado es igual a 1 más phi. Entonces esto queda 4 menos 1 menos phi sobre 4. Es decir, 3 menos phi sobre 4. Y entonces este es el momento en donde yo dejo que tú uses tus conocimientos de radicación, puesto que phi vale 1 más raíz de 5 sobre 2, y si tú lo sustituyes aquí, obtendrás que el resultado de esta operación es 5 menos raíz de 5 sobre 8. Muy bien, entonces ya tengo los tres lados del triángulo rectángulo AHB. Uno es phi medio, que es 1 más raíz de 5 sobre 4. Y el otro es gamma, que sería la raíz cuadrada de esto que está acá, que sería 1 medio de la raíz cuadrada de 5 menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, en resumen, en el triángulo rectángulo de ángulos agudos 36 y 54 grados, a 36 grados se le opone el cateto que mide esta cantidad, mientras que tiene adyacente el cateto que mide esta cantidad. Sucede lo contrario entonces para el ángulo de 54 grados. Para el ángulo de 54 grados se le opone este cateto que mide phi medios, y a su lado tiene, adyacente a él, tiene el cateto de medida gamma, que es 1 medio de la raíz de 5 menos raíz de 5 sobre 2. Esa información es importante para conseguir los valores trigonométricos de estos dos ángulos agudos. En efecto, entonces vamos a ver cómo calculamos los valores de seno y coseno de 36 grados y 54 grados, es decir, pi quintos radianes y 3 pi décimos. Aquí tenemos la circunferencia con centro en el origen y de radio 1, es decir, la circunferencia trigonométrica. Y dibujamos acá un arco, dibujamos sobre la circunferencia un arco de 36 grados. Al bajar la perpendicular, el punto final de ese arco, el punto extremo de ese arco es P. Al bajar la perpendicular desde P hacia el segmento OA, termina en T. Y entonces se forma un triángulo rectángulo OTP, uno de cuyos ángulos agudos mide 36, el otro por supuesto entonces mide 54. Entonces tengo un triángulo rectángulo de ángulos 36 y 54 grados. Al ángulo de, como el radio de la circunferencia es 1, entonces al ángulo de 36 se le opone gamma, mientras que tiene adyacente a phi medios. Entonces el seno de 36 grados, que es lo mismo que el seno de pi quintos, es 1 medio de la raíz cuadrada de 5 menos raíz de 5 sobre 2. Mientras que el coseno de 36 grados, que es el coseno de pi quintos, es igual a 1 más raíz de 5 sobre 4. Muy bien, en el caso del arco de 54 grados, al dibujar el arco de 54 grados, su punto terminal P, al bajar la perpendicular, se genera un triángulo PTO de hipotenusa 1, un ángulo agudo 54 y el otro ángulo agudo 36. Entonces tengo el triángulo rectángulo de ángulos 54, 36. Por lo tanto, al ángulo de 54 grados se le opone phi medios y adyacente a él tiene a gamma. Entonces,
el seno de 54 grados es igual al seno de 3 pi décimos en radianes, es igual a 1 más raíz de 5 sobre 4. Y el coseno de 54 grados o coseno de 3 pi décimos es igual a 1 medio de la raíz cuadrada de 5 menos raíz de 5 sobre 2. Estos son los valores de las seno y coseno de esos ángulos agudos. Muy bien, espero que te hayan gustado los contenidos de este video. No es tema usual de un curso de trigonometría, de los cursos de trigonometría ordinario, pero no deja de ser una información importante, interesante y hasta útil. Si quieres seguir aprendiendo trigonometría, mantente en el canal.